Hola, dice la doctora que ya pueden empezar, por favor. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer tema porque el día de hoy pues son dos, así que vamos a tratar de que sea un poquito rápido para pues no estar tan estresados. Vamos a comenzar con MIGS, que es la cirugía de glaucoma de mínima invasión. Entonces estos procedimientos de cirugía para glaucoma son unos procedimientos que pueden lograr una reducción eficaz y segura del apio. Lo hacen de forma mínimamente invasiva a partir de la implantación de unos pequeños dispositivos de drenaje. Y pues adentrándonos un poco sobre lo que es el glaucoma y que hemos estado viendo todos estos días, pues recordemos que es una neuropatía óptica progresiva y crónica, mayormente por hipertensión ocular. Entonces, está caracterizada por alteraciones en el campo visual y alteraciones en el nervio óptico. Esta es una causa muy importante de ceguera irreversible en todo el mundo. El glaucoma representa un total del 8% de la ceguera en todo el mundo y da a la segunda causa de este. Entonces, hay diferentes modalidades de tratamiento para el glaucoma de leve a moderado. Y pues el tratamiento para prevenir el daño glaucomatoso consiste en disminuir lo que es la presión intraocular. Entonces tenemos el médico, como el tópico, el láser, hablando de la iridotomía o la trave, el quirúrgico, pasando ya a la trabeculectomía o dispositivos de drenaje. Bueno, entonces la cirugía de filtración AB externo todavía se considera como el estándar de oro, pero pues se reserva mayormente para la enfermedad progresiva. Las cirugías de glaucoma de mínima invasión se han desarrollado como intervenciones quirúrgicas más seguras y menos traumáticas para pacientes de glaucoma de leve a moderado o que son intolerantes a la terapia médica estándar. Entonces, en la clase de hoy buscamos conocer los tipos de MIGS y su funcionamiento, revisar las indicaciones, entender su importancia clínica, describir las diferentes técnicas y conocer las contraindicaciones y complicaciones de ellas. Entonces, esto ha llevado a siempre buscar pues, la mejora del paciente. Las MIC son procedimientos quirúrgicos en su mayoría con un abordaje AB interno. Hay un trauma mínimo o con muy poca o ninguna disección escleral, mínima o ninguna manipulación conjuntival, un buen perfil de seguridad y una recuperación rápida. Pueden realizar la asociación a la cirugía de catarata o como procedimiento único. Entonces, bueno, pues recapitulando, tenemos los dispositivos MIGS que se pueden dividir en tres grupos: los trabeculares, los supracoroideos y subconjuntivales. Los dispositivos trabeculares funcionan mejorando el flujo trabecular a través del canal de Schlemm, como el iDRUS, el iStent, la trabectome o el CAHU. Los dispositivos basados en la base supracoroidea mejoran el flujo de salida ovoescleral a través de una conexión entre la cama anterior y el espacio supracoroideo, como el Einstein Supra, mientras que los dispositivos subconjuntivales crean una vía de salida alterna del humor acuoso al espacio subconjuntival, como el implante Shen. Entonces, durante varios años, el estándar de oro, como ya habíamos dicho, para el tratamiento quirúrgico del glaucoma ha sido la trabeculectomía. Aunque es muy exitosa en la reducción de la presión intraocular, existen varias complicaciones potenciales de la trave, incluidas pues las que amenazan la visión. Esto ha estimulado mucha investigación dirigida al desarrollo de procedimientos nuevos y efectivos para reducir la PIO con un perfil de seguridad mejorado. Entonces, los MIGS priorizan la seguridad del paciente y tienen una alta seguridad, teniendo un bajo riesgo de DC, hipotonía o hemorragia. Hay una alteración mínima de la anatomía del ángulo normal, ya que estamos pues trabajando con estructuras de pequeño calibre y esto mejora el flujo acuoso fisiológico, pues al alterar mínimamente las estructuras del ángulo. Entonces, estos pues MIGS son una excelente alternativa a la cirugía tradicional para reducir la PIO, que al menos es del 20% en ellas, y hay una buena recuperación posoperatoria con un mínimo pues de horas de la incomodidad de lo que es el pacientito.
En general, los MIGS no reducen la PIO tanto como las cirugías de glaucoma por incisión tradicional. Por lo tanto, entonces recordemos que se ha reservado para el glaucoma leve a moderado, aunque también se han estudiado en formas graves, como la mayoría de los procedimientos involucran la malla trabecular. Se ha estudiado principalmente en los subtipos de glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma primario de ángulo abierto, el de dispersión de pigmentos y el de pseudoexfoliación. En algunos estudios también se han incluido pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, de tensión normal, el glaucoma uveítico o incluso en la hipertensión ocular. Los MIGS se combinan con frecuencia con una cirugía de catarata y su efecto puede ser difícil de determinar a partir de la cirugía de catarata por sí sola, lo que puede reducir la PIO en un promedio más o menos de 5 milímetros de mercurio desde un inicio de lavado sin medicación. Sin embargo, pues los MIGS en combinación parecen mejorar constantemente la reducción de la PIO de lo que proporciona la catarata de cirugía por sí sola. Bueno, entonces como contraindicaciones tenemos el glaucoma neovascular, glaucoma de ángulo cerrado primario o secundario, alguna disgenesia angular, alguna alteración congénita, algún tipo de patología que eleve la presión venosa epiescleral muy alta o enfermedad tiroidea que esté afectando con algún tipo de proptosis extensa, y también los tumores retroovulares pues se podrán considerar aquí. Entonces, aquí tenemos una tablita de la clasificación anatómica. Como les habíamos dicho anteriormente, tenemos la de filtración subconjuntival, la filtración del canal de Schlenn y la filtración supracoroidal. Entonces siempre tenemos el AVE externo, el AVE interno, y les dejo cada uno de los ejemplos pues de los MIGS que van en ellas. En el filtración conjuntival pues tenemos el AVE externo, el Express, el Infocus. Hablando del AVE interno está el implante Aqueous Shen. Del canal de Schlenn tenemos la canaloplastía. Del AVE externo, AVE interno tenemos los stent, el HFDS o el trabectome. Y hablando de la filtración supracoroidea, pues están los implantes, el CyPass es el que tenemos, el que tocamos hoy, hablando del AVE interno. Bueno, entonces el término fue creado en el 2009 y aquí pues se resaltan como los 5 puntos importantes de los MIGS. En su mayoría tenemos abordaje AVE interno con el objetivo de disminuir la PIO al aumentar la salida del humor acuoso a través de una abertura directa en la malla trabecular, desde dentro de la cámara anterior hacia la pared exterior del canal de Schlenn y los canales colectores. Hay una alteración mínima del globo ocular, hay un alto perfil de seguridad, es eficaz y tenemos una recuperación rápida. También hay un término que pues, se llama el Mix Plus, incluye otros procedimientos realizados AVE externos que causan una alteración más que mínima en la anatomía del ojo, pero aún se conserva pues buena eficacia, alto perfil de seguridad y una recuperación relativamente rápida del pacientito, como por ejemplo el ciclofotocoagulación. Entonces, comenzando con los tipos, vamos a poner primeramente el trabectome. Este es de los primeros, es un instrumento AVE interno de trabeculectomía, aprobado en el 2006 por la FDA para tratar el glaucoma. Este trabectome utiliza un electrocauterio para eliminar una tira de la red trabecular de más de 90 a 120 grados más o menos. Como fue de los primeros MIGS, pues ha habido más posibilidad de estudiar su eficacia prospectivamente. Disminuye la PIO en una media del 22 al 42% desde el inicio de la cirugía y del 20% en los próximos 2 años aproximadamente. Este se vio que daba muy buenos resultados en glaucoma inducido por esteroides y el pseudoexfoliativo. También en los pacientitos post-trabeculectomía con AVE externa con mitomicina fallida. Entonces el trabectome parece funcionar también como una facotrabectome, o en el peor de los casos, pues la facotrabectome puede ser un poco menos eficaz que el procedimiento independiente como tal. Ha demostrado ser eficaz después de la AVE externa fallida con mitomicina C en ojos de glaucoma avanzado, reduciendo la PIO en un 19 a 28%
y reduciendo los medicamentos en una media de 0,8 al 0,9. Y aquí vamos a ver pues las animaciones de cada uno de cómo debería de ser idealmente los mix. Déjenme. Le voy a poner más rapidillo para leer. Bueno, entonces se va a hacer lo que es la incisión inicial con el cuchillete. Posteriormente, pues se inyecta lo que es visco. Tenemos que dar la buena visualización. Este es el aparatito. Tiene irrigación, aspiración. Eh, Tenemos los electrodos y la membrana protectora aislante. Entonces ya posteriormente con el electrocauterio vamos a cauterizar de un lado a otro de 45 45 grados más o menos de cada lado, lo que nos va a dar un total pues de 90, mejorando así pues el flujo. Entonces, es un dispositivo de una pieza de mano microelectrónica con componentes de irrigación y aspiración, como lo vimos ahorita, diseñada para extirpar la malla trabecular y la pared interna del canal de Schlenn. Así es como se debe de ver, idealmente, pues el aparato. Entonces, las indicaciones tenemos glaucoma de ángulo abierto en adultos o jóvenes y los informes de la PIA postoperatoria típica del 15, de 15. Porque pues tenemos pacientitos en control, ¿verdad? Malos candidatos, una córnea opaca y inflamación ocular activa, por ejemplo, en un cierre angular, en un glaucoma neovascular y un aumento de la presión venosa epiescleral. Bueno, fallas del trabectome es cierre del trabectoma y fibrosis del canal colector acuoso o cambios atróficos. Pasamos al Kahoot dual. Pues aquí este fue aprobado en el 2015 por la FDA. Como su nombre lo dice, es como una navaja y tuvo una actualización en el 2020, cual era el Kahoot Dual Blade Glide. Esto lo que va a hacer es una trabeculectomía AB interna, extrae una tira de malla trabecular de 3 a 5 horas. Reduce el apio de un 14 a 36%, que es más o menos de 4 a 11 milímetros de mercurio, en los 6 a 12 meses. Como efectos adversos tenemos el ifema en el 6 al 19%, fracaso quirúrgico del 4 al 25%. También tenemos picos altos del apio, desgarros de Descemet y un edema macular. Entonces aquí esta es la punta. Se hace también la incisión, siempre se llena la cámara de visco. Siempre buscar una buena visualización. Y todos con el gonio, ¿verdad? Para poder ver bien lo que es el ángulo. Entonces aquí vemos cómo la punta hace el corte, el raspado, que llega hasta la pared anterior del canal de Schlenn y es aproximadamente igual de una extensión de 90 grados. Es como si fuera un rasurado de lo que es la malla trabecular. Bueno, entonces pasamos a la esclerotomía profunda de alta frecuencia, HFDS por sus siglas en inglés. Este es un acceso directo desde la cámara anterior al canal de Schlemm y más adentro hasta la esclerótica.
tiene un apio promedio de en los primeros 1.5 años del 53.4% y hay una baja tasa de complicaciones. Y como vemos aquí en la imagen, se hacen más o menos 6 bolsillos, que por ahí pues es donde pasa lo que es el humor acuoso. Entonces, este es AVE interno, el abordaje quirúrgico para reducir la PIO en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Se canaliza el flujo de salida a través de la malla trabecular hacia el canal de Schlemm, hacia la esclerótica y estos bolsillos se hacen mayormente en vía nasal o inferior. Entonces, igual hacemos la incisión principal. Se recomienda poner carbacol para la miosis. Se pone visco. Buscar siempre una buena visualización. Y posteriormente con el gonio se comienzan a hacer los cortes. Y más o menos son 6 los que se hacen. Igual este procedimiento se puede hacer repetidas veces y así es como el humor acuoso pasa. Bueno, y ahora tenemos pues este artículo que es una actualización sobre implantes para cirugía pues mínimamente invasiva de glaucoma. Este fue publicado en el 20 de julio del 2017. Y pues como habíamos visto, el tratamiento, el estándar es la trave. Entonces, pero pues todavía se ven como complicaciones que pues amenazan la visión. Esto pues ha estimulado a mucha investigación para buscar procedimientos que nos ayuden a reducir la PIO con un perfil de seguridad mejorado para el paciente. Entonces, este estudio nos habla sobre las MICs, las cuales priorizan pues, la seguridad del paciente y se realiza una búsqueda en línea de la literatura revisada por pares utilizando el PubMed, ingresando pues aquí lo que son las palabras claves relevantes para esta disciplina clínica y nos va a hablar de los siguientes MICs. Empieza con el Einstein. Este es un AVE interno aprobado por la FDA en el 2018. Es un dispositivo de drenaje más pequeño aprobado para el cuerpo humano. Este es un stent de titanio eh, que se coloca de forma AVE interna en 2 o más regiones combinado con cirugía de catarata. Principalmente, pues se había hecho solo uno y así fue. De hecho, el Einstein Inject, que es el que estamos viendo aquí, son dos ya precargados, que mide aproximadamente de 230 micras con una luz central de 80 micras. Este reduce la PIO de un 17 a un 31%, que es de un 2.8 a 7 milímetros de mercurio en los primeros 1 a 2 años. Como efectos adversos, se ha visto la obstrucción en un 6 a 13%, un aumento de la PIO de un 5 a un 11% y el edema corneal más el microefema. Pues es un dispositivo que se implanta en la malla trabecular para realizar un bypass y mejorar la secreción del líquido hacia afuera del ojo. Suelen implantarse durante las cirugías de catarata. En algunos casos, pues se implanta más de uno, ¿verdad? Que es como lo que habíamos dicho, el Inject. Combinado con la cirugía de catarata, reduce la presión ocular en un rango, pues, muy bueno.
Y aquí vamos a ver la animación de este. El Stent es un dispositivo de titanio no ferromagnético recubierto de heparina con forma de snorkel que se utiliza para la implantación en el canal de Schlemm. Estas son las medidas. Y pues aquí en el video se ve comparado con un penny, como para que veamos qué tan chiquito es. Entonces se llena ya con el gonio, siempre buscando gonio, una buena visualización. Se inyecta el stent, se presiona el botón y se libera el implante. Este ya es un dispositivo precargado, ¿verdad? Y así es como mejora el flujo de salida. Entonces, a pesar de su eficacia, los pacientes con tubo y trabeculectomía tienen tasas similares de complicaciones que amenazan la visión, como endoftalmitis o hemorragia coroidea. Los MIGS ofrecen un método más seguro y menos invasivo para reducir la presión intraocular que la cirugía tradicional, con el objetivo de reducir la dependencia también a los agentes tópicos. Entonces, siempre recordar que los MIGS están actualmente dirigidos a pacientes con glaucoma de leve a moderado. Entonces, un candidato ideal es un paciente con glaucoma de ángulo abierto en estadios leves a moderados que van a ser intervenido ya de cirugía de catarata y que posteriormente, bueno, y que desean reducir la necesidad de gotas, pero que están controlados actualmente con ellos. No candidatos, pues glaucomas en estadios avanzados, cuando la piel no está controlada con medicación y que el sistema de drenaje natural del ojo esté dañado. Entonces, en el Reino Unido, la PIO resultó un 20% más baja a los 3 años después de la inserción del stent. El efecto reductor de la inserción del stent en la presión ocular puede reducirse con el tiempo y es posible que se tenga que reanudar el uso de medicamentos para el glaucoma. Bueno, pasando al hidrus, este es un AV interno, se trata de un dispositivo de derivación trabecular en forma de medialuna fabricado con nitinol, que es una aleación de níquel y titanio. Esta aleación tiene viene con memoria de forma. Esto significa que cuando se deforma, vuelve a su forma original después de calentarse. Es es un implante tipo andamio, es flexible por naturaleza y se inserta en el canal de Schlemm para ayudar a mantener abierto este canal. Este dispositivo es precargado también. Bueno, el Hydrus tiene una media luna de 8 milímetros con 290 micras, ¿ok? Con una y se extiende a lo largo de 3 horas del reloj al momento de insertarlo, con el objetivo de acceder a más canales colectores y dilatar el canal de Schlemm. Entonces, este material es de nitidol moldeable, su implantación es nasal o temporal, tiene un mecanismo trimodal que evita la malla trabecular, permite el flujo y dilata el canal de Schlemm. Bueno, se ha visto una reducción de más del 20% de PIO en el 80% de los pacientes. Entonces, en el estudio, el 12% de los pacientes tratados con AEDRUS presentaron sinequias periféricas anteriores focales, pero esto no afectó negativamente la eficacia del dispositivo. En teoría, el IDRUS tendría las mismas indicaciones y contraindicaciones relativas que el Einstein, que es el que vimos anteriormente, pero pues se necesitan más datos para respaldar esta afirmación.
Y aquí vamos a ver la animación de cómo es que idealmente se inserta el dispositivo hidros. Bueno, pasando al implante CyPass, en este artículo, pues se analiza el implante supracoroideo supraciliario, que es el CyPass, aunque el Einstein Supra, que es AB interno, o el Microshun Solz, que es AB externo, también son otros ejemplos de implantes supracoroideos, pero no hay ensayos clínicos publicados sobre ellos. Entonces, el CyPass es un implante de poliamida de 6.35 milímetros de longitud y de 510 micras de diámetro externo, que forma una conexión entre la cámara anterior y el espacio supraciliar. El collar del dispositivo descansa en el ángulo de la cámara anterior y los microagujeros colocados a lo largo de su longitud. Este permite la salida circunferencial del humor acuoso hacia el espacio supraciliar. La posición del implante se puede confirmar mediante gonio o también el OCT del segmento anterior, posterior a esto. La reducción de la PIO ha sido de un 37% y en un 50% hablando de los medicamentos. La PIO resultante en los pacientes controlados de aquí fue de 15.6, más o menos 0.68 milímetros de mercurio. Y este es a como se debe de ver. Y aquí tenemos la animación de este. In a healthy eye, continuous drainage of 8. Ese es el dispositivo. Y así es como mejora el flujo. Siempre usamos gonio. Tenemos la incisión principal. Y se hace la colocación del implante. Y así es como idealmente debería de quedar. Mejorando pues el flujo. Bueno, en el estudio Cyclo se realizó un seguimiento prospectivo de 136 casos durante 2 años, con un grupo controlado, un grupo de 51 ojos no controlados y un grupo control de 85 ojos. En cada caso se realizó la implantación del CyPass. A los 24 meses, 82 sujetos permanecieron en el estudio. No se produjeron eventos adversos que amenazaran la visión. Sin embargo, la hipotonía transitoria se presentó en el 15.4%. La obstrucción del microstent se presentó en el 8.8%. Estas fueron las complicaciones más comunes. Y 15 sujetos, que son el 11%, necesitaron cirugía de drenaje de glaucoma. Entonces, a los 24 meses, el grupo no controlado, la PIO fue de 15.8 más o menos 3.8 milímetros de mercurio. Y en el grupo control, la PIO fue de 16.1 milímetros de mercurio. Bueno, pasando al
Schengel Stent. Bueno, los implantes de este grupo utilizan la filtración subconjuntival para establecer una vía no fisiológica para la salida del humor acuoso, similar más o menos a la trabeculectomía tradicional y a la cirugía de derivación del humor acuoso. Por lo tanto, esta se requiere una inyección subconjuntival de mitomicina C antes de la inserción para optimizar la función y la supervivencia de la ampolla. ¿Ok? Entonces, este es un implante subconjuntival donde el humor acuoso pasa al espacio subconjuntival, como ya habíamos dicho, similar a la trave. Sus indicaciones pueden ser en el glaucoma moderado a severo o refractario, una trabeculectomía fallida, un glaucoma fáquico o pseudofáquico, y como contraindicaciones el glaucoma de ángulo cerrado, los neovasculares o los inflamatorios. Bueno, el gel Shen, que es un stent de gelatina AB interna que se implanta a través de una incisión corneal transparente, evitando la disección conjuntival. Este tiene una longitud de 6 milímetros y está compuesto de gelatina porcina reticulada con glutaraldehído. Se ha evaluado 3 modelos de diámetros internos de 45, 63 y 140 micras, siendo el de 45 micras el que es recomendado por el fabricante. Este viene en un dispositivo esterilizado manual con un inyector de 27G precargado, doblemente valvulado. Bueno, el tubo hidrofílico compuesto de gelatina porcina y reticulado con glutaraldehído, como ya habíamos dicho, disminuye la presión intraocular, creando una vía de salida desde la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, y durante el procedimiento del implante este se hidrata y se hincha en su lugar para convertirse en un canal de drenaje suave, no migratoria y que se adapta al tejido. Bueno, este tubo hidrofílico previene la hipotonía, pero o sea, no la quita. De hecho, puede ser como una de sus complicaciones. La colocación es supraonasal o superior a espacio subconjuntival, reduce del 29 al 41% en el 45% de los pacientes, y como complicaciones tenemos la punción, el efema y la hipotonía. Y así es como se debe de ver idealmente colocado este dispositivo, pero vamos a ver también la animación de este. Este es el dispositivo. Dijimos que ya viene precargado. Y aquí es como, pues vamos a colocarlo. Se gira. Para que este pues, dispositivo pueda salir. Y así es como mejoramos la salida de flujo. Bueno, y por último, el Infocus. Bueno, el microdebridor Infocus es un dispositivo de drenaje externo. Este implica más pasos similares a la trabeculectomía en comparación a los otros MIGS. El material es SIGS, desarrollado específicamente para implantes médicos. Es un elastómero termoplástico biocompatible y bioestable. ¿Ok? La presión intraocular media para todo el grupo de este dispositivo fue, bueno, sí, fue de 10.7 más o menos 1.5 milímetros de mercurio a los 3 años, y la tasa de éxito fue calificada del 95%, con una reducción de medicamentos del 2.6. Bueno, en este la verdad no encontré animación, pero este es un videito. Ay, no, a ver, permítame.
Vamos a ponerlo muy, muy rápido porque tarda muchísimo. Usamos mitomicina. La verdad es que estas cirugías están súper interesantes y me parece increíble la forma de, pues, de cómo se realizan. Se marca a 3 milímetros de limbo y se realiza el túnel. Y este es el dispositivo. Y pues así es como se coloca. Bueno, y como complicaciones en general, tenemos el ifema, la hipotonía, el desplazamiento, obstrucción, migración, sinequias, aumento de la pío, el DC, el DR, edema macular, una luxación o subluxación del lente cuando en los pacientes ya que están operaditos. Y como conclusión, bueno, los implantes MIGS van dirigidos a diferentes vías de salida del humor acuoso, ofrecen un perfil de seguridad mejorado para la cirugía de glaucoma, al tiempo pues de que se conserva la eficacia modesta. Esta es una ventaja una ventaja muy importante para los pacientes, además del elemento de seguridad que se da, es que las cataratas comórbidas se pueden tratar simultáneamente con los implantes MIGS. Los procedimientos dirigidos al espacio subconjuntival parecen ser más eficaces en términos de PIO y pues el estado actual de las MIC tiene varias limitaciones por falta de datos de calidad, falta de estandarización de los estudios, falta de los datos de relación costo-efectividad, falta de datos a largo plazo y un conocimiento incompleto de la selección ideal de los pacientes. Pues en realidad todavía falta mucho que estudiar. No tienen tantos datos. Y pues nada más, esto fue toda la presentación del primer tema. No sé si tienen alguna duda o podemos pasar o comentario, porque la verdad está muy padre. Las cirugías, estas mix me parecieron increíbles, o sea, muy, muy increíble de poder realizarlas. Y si no, pues para pasar al siguiente tema. Ya pueden empezar la segunda también, please.
Gracias, doctora Luisita. Hola, vamos a seguir con la siguiente clase que es trabeculectomía. Entonces, como definición, pues la trabeculectomía es una cirugía de filtrado en la que se crea un ostium o una apertura en la cámara anterior desde debajo del colgajo escleral de espesor parcial para permitir un flujo acuoso afuera del ojo. El humor acuoso fluye de esta manera hacia el espacio subconjuntival y generalmente conduce a una elevación de la conjuntiva que conocemos como bleb filtrante. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de esta cirugía? En general, pues se pueden dividir en dos, por respuesta insuficiente a tratamiento o indicaciones que no son dependientes de la respuesta del tratamiento. En la primera puede ser estamos hablando de un paciente que tiene glaucoma, pero no está controlado aún con una terapia máxima, es decir, con 4 medicamentos, 4 hipotensores. Y en cuanto a las indicaciones no dependientes de la respuesta al tratamiento, incluimos a pacientes que desde la primera vez que los vemos manejan presiones basales muy altas, que tienen necesidad de lograr unas PIOs objetivos muy bajas por ser tal vez un glaucoma muy avanzado, que el paciente tenga mala tolerancia al tratamiento con tratamiento tópico, falta el cumplimiento y en edad pediátrica y pacientes jóvenes. Según la guía europea, también nos da las indicaciones que es fracaso o imposibilidad del uso del uso de otras modalidades terapéuticas, como fármacos o láser, y también en pacientes con glaucoma avanzado y PIO basales muy altas. En cuanto a la eficacia, pues en un estudio colaborativo de tratamiento inicial de glaucoma que se diseñó para evaluar si la terapia médica o la trave con 5-fluoracilo era el mejor tratamiento inicial para los pacientes con glaucoma de ángulo abierto, la PIO se mantuvo en 14 a 15 milímetros de mercurio en promedio durante los 5 años de seguimiento. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la trabeculectomía? Tenemos que en la trabeculectomía, como vemos en la imagen de la izquierda, pues básicamente creamos una fístula, ¿sí? Una fístula de drenaje donde existe una comunicación entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. Creando de esta manera, no siempre, pero comúnmente se crea una bula filtrante. ¿Qué tiene que ver con la extensión? O sea, que tenemos que ver la extensión, la elevación y vascularización, ¿no? Aquellas con más frecuencia asociadas con una buena regulación de la presión intraocular es aquellas que se caracterizan por tener una menor vascularidad, con numerosos microquistes en el epitelio, que suelen ser bajas, difusas o pueden ser que sean circunscritas y elevadas. Por ejemplo, en las imágenes clínicas que vemos en la parte inferior, muestro pues dos tipos de bulas filtrantes funcionales. En la imagen A vemos un bleb que es bajo, pero, o sea, no está tan elevado, pero es difusa. En la imagen B vemos una bula elevada, o sea, un poquito más elevada, pero bien definida, y ambas pues tienen la característica de que son avasculares. Y bueno, aquí agregué un video donde vemos en general lo que vamos a tocar paso a paso, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay una tracción corneal, cómo infiltraron y hacemos un colgajo conjuntival, ¿verdad? Que en este caso tiene su base en el fornix, cómo hacen la disección. Cauterizan, realizan el flap escleral,
y en este caso pusieron suturas ajustables. Aquí como abren el ostium hacia la cámara anterior. Aquí realizan la iridectomía para evitar un bloqueo pupilar en el posoperatorio. Y aquí como ya cierran pues el techo escleral. Y aquí como cierran el flap conjuntival. Listo. Eso es lo que vamos a ver en toda la exposición. Entonces, existe este artículo, ¿verdad?, que habla de la cirugía, el sistema de cirugía segura de Moorfields, que habla básicamente todo el artículo es muy bueno porque nos relata paso a paso cómo es que ellos hacen un estudio y qué es lo que qué es lo que nos sugieren, ¿verdad? Que ha resultado de la mejor manera o que ha disminuido las complicaciones, las numerosas complicaciones que puede llevar esta cirugía, ¿ok? Entonces, esta fue publicada en 2012 y entonces con base en la observación clínica y en la investigación experimental se han desarrollado modificaciones simples pero significativas a las técnicas originales de la trabeculectomía que han mejorado considerablemente las tasas de éxito y reducidas las tasas de complicaciones de la trabeculectomía, algunas de las cuales se incorporaron en este sistema que se desarrolló conocido como sistema de cirugía segura de Moorfields. Entonces vamos a empezar con la técnica quirúrgica de una trabeculectomía. Primero que todo, entender el posicionamiento del área de filtración. ¿Dónde voy a colocar mi área de filtración? Entonces, se sugiere o es mucho mejor colocar la ampolla con la máxima cobertura del párpado superior, es decir, que esté en la región superior. Esto permite que esté protegida por los párpados superiores y también realizar una iridectomía periférica colocada a las 12 horas, ¿verdad? Que esté cubierta por el párpado superior y esto evita que el paciente tenga una diplopia. Si se coloca una ampolla de drenaje de manera interpalpebral o inferior, se sabe que estas tienen una incidencia 10 veces mayor de inflamación y de endoftalmitis, especialmente cuando se utilizan los agentes antifibróticos. Por eso es que se sugiere o que se ha demostrado que es mucho mejor realizarla en los cuadrantes superiores conjuntivales. Ahora, realizar una sutura de tracción. En general se pueden hacer a través del músculo o puede ser a través de la córnea, ¿verdad? Entonces, la sutura de tracción que ellos recomiendan es la corneal, debido a que pues hay una mejor fuerza, ¿sí? De la sutura corneal es superior a la que es lograda si nosotros realizamos una sujeción en una sutura del recto superior. Esto disminuye el daño conjuntival potencial y el sangrado causado por una sutura de tracción de recto superior. ¿Cuál es la desventaja? Que a veces podemos hacer pues una sutura muy profunda o muy superficial en la córnea. Ahora, ¿qué tipos de incisión conjuntival para hacer mi BLEP puedo realizar? Entonces existen dos, los colgajos conjuntivales basados en el limbo y los colgajos conjuntivales basados en el fornix, que ahorita vamos a ver. Esto es una imagen donde se realizó si se dan cuenta, el BLEP está en la región interpalpebral y pues es un recordatorio que tienen mucho mayor incidencia de causar blebitis y endoftalmitis. Y esto es una imagen de un punto de tracción corneal. Ahora, también nos hablaba acerca de fenómenos que son necesarios para
crear una ampolla quística, que en teoría son las que tienen mayor éxito. Entonces ellos hablaban acerca de dos fenómenos necesarios. En este caso son un drenaje acuoso anterior y un anillo de tejido cicatrizal alrededor de la ampolla denominado anillo de acero. Entonces, sigamos con los tipos de colgajo conjuntival. Existen pues sus ventajas y sus desventajas. Aquí coloqué pues una tabla comparativa para que podamos identificar cuál es mejor, ¿no? Entonces, en los tipos de colgajo conjuntival con base en el Fornix, son las imágenes A y B, ¿verdad? Y con base en el limbo, que son las imágenes C y D, tenemos que en el caso de base de Fornix existe que es más fácil de realizar y un poco más rápido, a diferencia de base en el limbo, que es un poquito más difícil y nos lleva un poco más de tiempo. En cuanto a la exposición del campo quirúrgico, el de base en el Fornix nos da una mejor exposición y visualización, y en el base de limbo, pues una exposición reducida. En cuanto a la base del Fornix, tenemos que el área de secar es menor, necesita mucho cuidado para la aplicación de agentes antifibróticos, la recuperación es un poco más fácil y la ampolla puede ser de drenaje posterior y se hace más difusa. Sin embargo, este tipo de colgajo con base de Fornix también tiene una mayor incidencia de fuga de la herida conjuntival, pues si no realizamos un buen cierre hermético. Comparado con la de base en el limbo, pues, por ejemplo, el área de disecar es un poco más grande, la aplicación de antifibróticos es un poco más fácil, la recuperación es más difícil debido a la extensa cicatrización, la exposición del campo quirúrgico, pues hay más ampollas quísticas y anillo de acero con más drenaje posterior. La de base en el limbo se asocia a una menor incidencia de fuga de herida conjuntival. Continuando con los pasos de la trabeculectomía, tenemos para realizar un colgajo conjuntival, tenemos que saber que obviamente a nosotros nos interesa conservar lo más que se pueda de manera íntegra ese colgajo conjuntival. Por eso es que debemos de tener una manipulación suave y podemos realizar hemostasia, ¿verdad? Porque lo que queremos es disminuir la cantidad de sangrados y de hemorragia subconjuntival. Entonces podemos utilizar diatermia, unipolar o bipolar, lidocaína al 2% más adrenalina o apraclorina tópica al 1%. En cuanto en el enfoque basado en el limbo, la longitud de incisión de al menos 10 milímetros para proporcionar una exposición adecuada, y en el enfoque basado en Fornix se necesita una incisión conjuntival entre unos 6 y 8 milímetros y no requiere una incisión de alivio, pues, y aumenta el traumatismo tisular y el riesgo de filtración de la herida. Este es un video para que nos quede un poco más claro acerca de los flaps conjuntivales. Este es el flap con base en el limbo, donde hacemos el corte. Y este es el flap basado en el Fornix. Ok, las ventajas y desventajas ya las comentamos. Bueno, siguiendo con la técnica quirúrgica, realizamos el colgajo escleral, que puede ser de una forma rectangular o triangular. Sabemos que el colgajo escleral pues proporciona una resistencia al drenaje, o sea, forma el techo del ostium. Entonces, el colgajo escleral es súper importante porque previene la hipotonía. Entonces, actúa de alguna manera como una válvula de seguridad para minimizar las fluctuaciones o picos de la presión intraocular. Entonces, en el sistema de Morpheus recomienda realizar un colgajo escleral de espesor parcial rectangular. Este espesor parcial dice que aproximadamente un 50% de espesor, y lo delinean de un tamaño de 3.5 a 4.5 milímetros con una cuchilla, y después se realiza una disección lamelar anterior
justo en la córnea transparente utilizando pues una cuchilla para esto. La prevención de problemas con el colgajo escleral, hay que evitar colgajos delgados, el uso de agentes anticoagulantes y la posición del colgajo que no involucra las venas perforantes grandes. Entonces, aquí muestro unas imágenes. En la imagen de arriba encontramos un colgajo escleral superficial rectangular y en la imagen de abajo tenemos un colgajo escleral superficial triangular. En las imágenes de abajo tenemos cómo se realiza la disección, la resección en bloque de la córnea y la resección de la escleral profunda, ¿verdad? Muchas veces esto también se realiza con un punch de trabeculectomía, que es esta pinza. Ahora, hablemos acerca del uso perioperatorio de los agentes antifibróticos. Sabemos que utilizamos agentes antifibróticos porque lo que queremos es que esta bula pues persista permeable la máxima cantidad de tiempo, ¿verdad? O sea, que no hay una cicatrización y que de esta manera pues fluya el humor acuoso a través de ella. Eso lo logramos con ayuda de los antifibróticos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a utilizarlos? Lo primero que debemos de tener en cuenta es que hay que identificar los factores de riesgo que tiene mi paciente para la formación de cicatrices. Luego, identificar los factores de riesgo de las complicaciones que están relacionados con los antifibróticos y posteriormente voy a seleccionar cuál es el régimen de antifibrótico que puedo utilizar con mi paciente. Entonces, en esta diapositiva hablamos acerca de los factores de riesgo de fracaso por cicatrización después de una cirugía filtrante, ¿verdad? Entonces, aquí hay ciertos factores de riesgo en la parte izquierda, por ejemplo. Sabemos que no es tan bueno o no está recomendable y no está indicado realizar este tipo de cirugía en pacientes con glaucoma neovascular porque el riesgo de cicatrización es muy elevado. Entonces, en estos casos o en estos pacientes puede ser necesario colocar anti-VEGF o panfotocoagulación previamente antes de realizar este tipo de cirugías, si es que se considera. Sabemos que a ellos va muchísimo mejor con una cirugía de tubo. Y bueno, el otro factor de riesgo es la cirugía de filtración fallida previa, es decir, un paciente que ya se le ha realizado una cirugía antes también es un factor de alto riesgo y en este caso ya puede estar indicada una cirugía de tubo. La tercer factor de riesgo, un paciente que tenga una inflamación conjuntival grave, se debe considerar la cirugía de tubo si esto es intratable. Pacientes que estén cursando con un proceso inflamatorio como uveitis, ojo rojo, cirugía conjuntiva o que hayan realizado cirugía conjuntival previa, tienen un riesgo moderado y pacientes que el tiempo transcurrido desde su última cirugía. Desde la última cirugía, especialmente si fue en el último mes, es decir, en los últimos 30 días. La cirugía reciente es un factor de riesgo muy importante para la formación de cicatrices después de la cirugía de filtración. En la siguiente diapositiva hablo de los posibles factores de riesgo de las complicaciones que están relacionados con los antifibróticos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, un tejido escleral delgado o hiperelástico propenso a colapsar, sobre todo en pacientes que son muy miopes o pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos, realmente representa un riesgo significativo en ellos. Otro factor de riesgo puede ser una ampolla colocada en una posición interpalpebral o inferior, pacientes de edad avanzada, una cirugía primaria sin medicación previa y una conjuntiva o esclerótica muy delgada. Ahora, esto es un esquema que nos sugiere el hospital, ¿verdad? De Moorfields, en cuanto a su régimen específico de antifibróticos, ¿ok? Intraoperatorios de dosis única. Ellos nos clasifican a los pacientes como un paciente de menor riesgo, uno intermedio y uno alto riesgo, y de acuerdo a esto es si utilizan antifibróticos o qué tipo utilizan.
Entonces, en un paciente de menor riesgo, es decir, pacientes que no tienen factores de riesgo, que utilizan medicamentos tópicos mínimos y personas mayores, ellos consideran que pueden utilizar o no utilizar antifibróticos. O sea, podrías no usarlo y si lo utilizas, lo que recomiendan ellos sería el 5-fluoracilo o una dosis de 50 miligramos por mililitro. En el caso de los pacientes de riesgo intermedio, que son aquellos que utilizan medicamentos tópicos crónicos, cirugía de cataratas previa sin incisión conjuntival o una cirugía conjuntival previa, podemos utilizar 5-fluoracilo a una dosis de 50 miligramos por mililitro o también podemos utilizar mitomicina a una dosis de 0.2 miligramos por mililitro. En los pacientes de alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que tienen glaucoma neovascular, uveitis crónica persistente, trabeculectomía o cirugías de tubas fallidas previas, extracción combinada de cataratas, inflamación conjuntival crónica y marcada y glaucoma que tiene un paciente afáquico, podemos utilizar mitomicina intraoperatoria 0.5 miligramos por mililitro en un tiempo de 1 a 3 minutos. Estas son las indicaciones según el sistema de Moorfields, pero también en la guía europea tenemos cierta posología, ¿verdad?, del uso de antifibróticos en la trabeculectomía. Entonces, según la guía europea, nos dice que el 5-fluoracilo, en cuanto al uso intraoperatorio, lo podemos utilizar en una concentración de 20-50 miligramos por mililitro de solución sin diluir y la administración se realiza con un papel filtro o una esponja o inyección subconjuntival. El tiempo de exposición habitualmente es 5 minutos y se lava o se aclara con al menos 20 mililitros de solución salina balanceada. Y también nos da la concentración de la mitomicina C, una concentración de 0.1 a 0.5 miligramos por mililitro. Se coloca en un papel filtro esponja o inyección subconjuntival y el tiempo de exposición es de 1 a 5 minutos en un papel filtro o esponja y se aclara nuevamente con 20 mililitros de solución salina balanceada. Importante recordar que estos antimetabolitos o antifibróticos no deben entrar en el ojo y se debe evitar su contacto a toda costa con el borde del libro de colgajo conjuntival. Entonces, después de que colocamos nuestro antifibrótico, podemos considerar nuestra bolsa conjuntival subtenoniana, ¿no? Entonces, el sistema de Moorfields nos dice que se construye esta bolsa conjuntival que mide aproximadamente 10 a 15 por 10 a 15 milímetros mediante una disección con tijeras romas para dejar un área grande para el tratamiento antifibrótico. El plano, pues, es supraescleral subtenoniana. El tratamiento con antifibrótico con colgajo subescleral subtenoniano. El colgajo subescleral, el agente antifibrótico se le aplica después de construir el colgajo, pero antes de hacer cualquier incisión de la cámara anterior. Las técnicas de la aplicación de los agentes antifibróticos, se utiliza una pinza pues, específicamente conjuntival para evitar traumatizar nuestro flap y se recomienda realizarlo con esponjas de alcohol polivinílico. Porque se sabe que los otros tipos de esponjas se fragmentan. Entonces, en la imagen de arriba podemos ver una pinza en T conjuntival que mantiene el tejido alejado del agente antifibrótico. En la imagen de en medio vemos las esponjas de alcohol polivinílico que están siendo dobladas. Y ya en la imagen de hasta abajo vemos que esta esponja se inserta evitando el borde de la conjuntiva. Vamos a ver si con Zoom si se logra. Sí. Bueno, voy a hacer Zoom porque la verdad se ve como borroso, pero bueno. Entonces vamos a hablar acerca de las suturas del colgajo escleral. Sabemos que estas suturas del colgajo escleral nos permiten pues titular la presión intraocular. Entonces existen varios tipos de suturas de colgajo escleral, entre ellas las que son fijas, las que se puede utilizar láser para liberarlas,
las liberables y las que son ajustables en el posoperatorio. Entonces, la función, como dijimos, es asegurar el colgajo escleral y proporcionar la tensión adecuada para que el colgajo actúe como un limitador de flujo acuoso. La colocación de las suturas, el colgajo escleral rectangular, las dos suturas iniciales se colocan en las esquinas posteriores del colgajo con un nylon 10 ceros. Los principios de la extracción de estas suturas del colgajo. Por lo general se evita la extracción o su lisis en el periodo posoperatorio temprano para prevenir una resistencia inadecuada del colgajo y un drenaje excesivo del humor acuoso. Y también ellos recomiendan una extracción temprana de las suturas en ciertos pacientes, específicamente en pacientes jóvenes, pacientes afrocaribeños y pacientes con glaucoma secundario grave. Entonces, en cuanto a los tipos de suturas, tenemos las suturas fijas y lisis de suturas con láser. Se puede realizar una lisis de sutura con láser después del segundo mes posoperatorio para prevenir la hipotonía sin afectar negativamente la presión intraocular final del paciente. En cuanto a las suturas liberables, sus ventajas es que reducen significativamente la hipotonía posoperatoria y la cámara anterior superficial en comparación con las suturas fijas. La desventaja de las suturas liberables es que pueden provocar abrasiones del epitelio corneal superior y ruptura de la sutura al retirarla. En cuanto a las suturas ajustables, permiten una titulación gradual de la presión intraocular y puede permitir un mayor control que la extracción de suturas o el masaje. En cuanto a aquí, esta es una imagen de una pinza de la pinza que se puede utilizar para las suturas ajustables. Y en la siguiente imagen muestro básicamente cómo se hace en este caso están haciendo un aflojamiento transconjuntival de las suturas ajustables. Y pues esta tiene la ventaja que pues nos permite la titulación gradual de la presión intraocular. Ahora, en cuanto a los cambios en el área del tratamiento antifibrótico, la construcción del colgajo conjuntival y escleral y las suturas del colgajo escleral han llevado a una reducción drástica de las complicaciones a corto y a largo plazo. Esto ha llevado a una reducción de las áreas quísticas dentro de la ampolla del 90 al 29%, así como una reducción de tasas de blebitis y endoftalmitis. Continuando con la técnica quirúrgica, el control de flujo de fluidos transquirúrgicos se puede realizar a través de una paracentesis o a través de una infusión. Entonces, la paracentesis la podemos hacer para una titulación de la presión intraocular, para reformar la cámara anterior, tanto intraquirúrgicamente como postquirúrgicamente, y la infusión para mantener una presión intraocular continua en pacientes con alto riesgo. En cuanto al control de fluidos con infusión, esto se hace a través de una válvula de 3 vías, a través de la paracentesis para ofrecer otro nivel de control de presión intraocular y de la cámara anterior, y esto va determinado de acuerdo a la altura de la infusión. En cuanto a la esclerostomía, puede ser con sacabocados o puede ser una eliminación manual de bloques. Entonces, con sacabocados tenemos que son pequeños, de 0.5 milímetros de diámetro. Y la eliminación manual de bloques se utiliza una cuchilla y tijeras. La desventaja es la dificultad para diseccionar anteriormente la creación de un ostium más grande. Y importante realizar una iridectomía periférica porque esto evita la encarceración del iris y alivia el bloqueo pupilar en algunos casos. Ok, ya terminando pues la técnica quirúrgica, la titulación de la pío, las suturas del colgajo escleral se tensan o se aflojan según sea pues necesario y se colocan suturas adicionales. Ajá. También se realiza un cierre conjuntival de nuestro flap conjuntival y en el caso que tiene base en el fornix, estas suturas en bolsa de tabaco, se realiza la sutura en bolsa de tabaco. Y en base en el limbo se puede realizar un cierre mediante suturas interrumpidas o continuas, como se muestra en la imagen de abajo.
¿Qué medicamentos podemos utilizar al final de cirugía? Podemos colocar esteroides o antibióticos a 180 grados del sitio donde realizamos la trabeculectomía para evitar la entrada intraocular de estos medicamentos. En cuanto al tratamiento posoperatorio, dejamos desinflamatorios, los corticosteroides tópicos se utilizan 4 veces al día hasta cada 2 horas. También dejamos antibióticos tópicos, en general los dejamos por todo mes, pero bueno, la bibliografía nos dice que durante la primera semana. Dependiendo del estado clínico del paciente y la presión intraocular, el intervalo del seguimiento pues puede variar. O sea, pero en general, por ejemplo, en el artículo nos decía que podemos verlo una semana después de la cirugía y después cada 1 o 2 semanas a partir del posoperatorio durante los primeros 2 meses. Y bueno, entonces, en cuanto a la evaluación cualitativa de la ampolla de filtración, ¿verdad? Y en el periodo postquirúrgico, ¿cómo la evaluamos? Existen varios sistemas, sin embargo, yo voy a mostrar 2 como los más importantes. Estos sistemas de clasificación incluimos el de Indiana-Bleb, Appearance Grading Scale y el de Moorfields-Bleb. Entonces, este que estoy mostrando es la escala de Indiana, que es un sistema que nos permite evaluar la ampolla según los parámetros de acuerdo a la morfología y clínica, ¿no? El propósito de esta clasificación es que nos ayude a tener una evaluación objetiva de la apariencia de la ampolla y correlacionar los resultados de la cirugía de filtración con una morfología clínica. Entonces, esto valora 5 parámetros, donde encontramos la altura, la extensión, la vascularización, Seidel y microquistes, ¿no? La altura le ponen la H0, 1, 2 y 3, dependiendo a si hay una elevación ligera, moderada o muy marcada. La extensión en horarios, ¿verdad? Y vascularización, si está vascular o si tiene una vascularización moderada. También pues considerar lo del Seider, que es para identificar si existe fuga del pleb y si existen microquistes o no hay microquistes. En este segundo sistema, que es el sistema de Moorfields, valora las características de la ampolla porque analiza el área, analiza la altura, la vascularización y también sangre subconjuntival. Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones perioperatorias. Vamos a hablar de las perioperatorias, posoperatorias tempranas y las posoperatorias tardías. Entonces, las complicaciones perioperatorias tenemos, pues de que las más comunes. ¿Qué pasa si en el momento transquirúrgico hacemos un desgarro conjuntival? Esto puede suceder durante la periotomía o la disección subtenoniana, especialmente en pacientes que tienen ojos con múltiples cirugías previas o adherencias. ¿Cómo prevenimos este desgarro conjuntival? Podemos utilizar adrenalina a tejidos delgados. En tejidos que están muy delgados podemos inyectar solución balanceada debajo de la conjuntiva y esto nos va a tener pues una mejor manipulación y visualización también. Entonces, en cuanto al tratamiento, si llegara a suceder, si no hemos utilizado mitomicina, podemos colocar una sutura con Vicryl en bolsa de tabaco, cerrando el defecto, ¿verdad? Y 2, si ya utilizamos mitomicina, podemos utilizar un injerto de parche. En la segunda complicación, un daño en colgajo escleral. Puede ser durante la construcción del colgajo, antes de la esclerotomía o después de esta. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Evitando un colgajo muy delgado y disminuir la manipulación de este colgajo escleral. ¿Qué hacemos si sucede un daño en el colgajo escleral? Si es un daño menor, podemos cerrarlo con nylon 10 ceros, pero si es un daño muy, muy grande, podemos pegar con fibrina o podemos utilizar un parche escleral autólogo o de donante. También puede, como complicación preoperatoria, podemos tener una hemorragia supracoroidea. Puede ocurrir en cualquier ojo donde la cámara anterior se descomprime y se vuelve superficial repentinamente. ¿Cómo prevenimos esto? Dejar de tomar anticoagulantes, podemos utilizar suturas precolocadas en el colgajo escleral
y la inyección de viscoelástico en la cámara anterior antes de la entrada intraocular y el uso de una infusión de la cámara anterior. ¿Qué hacemos si nos sucede una hemorragia supracoroidea? Si es periférica y no afecta la mácula, podemos tener un enfoque conservador, pero si es muy extensa, tenemos que realizar esclerotomías siempre que se haya asegurado el control de la presión intraocular mediante una infusión en la cámara anterior. Si por alguna razón tenemos pérdida vítrea, que esto sucede cuando el complejo del cristalino sonula se daña durante la IP, cuando se realiza muy posteriormente. ¿Cómo prevengo esto? Crear una esclerotomía anteriormente, evitar una IP muy basal y observar la inestabilidad iridolenticular antes de la operación. ¿Qué hago si hay una pérdida vítrea durante el procedimiento quirúrgico? Podemos realizar una vitrectomía, una buena vitrectomía anterior o utilizar 5-fluorouracilo subconjuntival posoperatorio. Y ahora las complicaciones posoperatorias tempranas. En cuanto a las complicaciones posoperatorias tempranas, podemos encontrar pacientes que tienen hipotonía y cámara anterior plana. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos pacientes? Puede ser debido a esta cámara anterior profunda, se puede asociar a un contacto iridocorneal o puede ser con un contacto cristalino-córnea. En el primer caso, cuando hay un contacto iridocorneal, la córnea está clara, se puede profundizar la cámara anterior en 7 a 14 días, pero si sobrepasa los 14 días y existen sinequias anteriores periféricas, debemos de reformar la cámara anterior. Ahora, cuando esta cámara anterior está plana y se asocia a un contacto cristalino-córnea, vamos a encontrar un paciente con una córnea hematosa, con un estroma iris aplanado y debemos de meter a este paciente a quirófano de inmediato. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un defecto conjuntival? Es decir, tenemos una fuga a través de la conjuntiva. Lo vamos a ver, ¿verdad? A través de la prueba de Seidel y vamos a tener un Seidel positivo. ¿Cuál es el manejo en este caso? Reducir los esteroides. Podemos colocar un parche de presión como vemos en la imagen. Podemos colocarle al paciente un lente de contacto terapéutico grande de 17 a 22 milímetros. Podemos colocar cianocrilato o pegamento de fibrina autólogo para cerrar el defecto. O si no, tenemos que hacer una reparación quirúrgica con avance o rotación conjuntival para cerrar el defecto. Entonces, tenemos que reformar cámara anterior, ya sea con viscoelástico, aire, SF6, C3, F8. Y en el caso de que el paciente tenga una sobrefiltración en el postoperatorio, que puede ser porque hay un cierre flojo del colgajo estrial, una ampolla de filtración muy grande o por el uso de antimetabolitos, ¿qué podemos hacer? Reducir esteroides tópicos, colocar un parche de presión, utilizar un ciclopléjico, podemos utilizar también un lente de contacto de gran diámetro y la reparación quirúrgica. ¿Qué pasa si tenemos una hemorragia supracoroidea tardía? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Afaquia o vitrectomía previa. ¿Qué síntomas asociados va a tener el paciente? Dolor severo, náuseas y una marcada disminución repentina en la visión. ¿Cuál es el manejo? Puedes manejar la presión intraocular. Hay que esperar la lisis de coágulo de 7 a 10 días y se debe de realizar un drenaje con esclerotomías anteriores y también podemos considerar la vitrectomía posterior que está reservada para los pacientes que tienen encarcelamiento de vitro o adherencias vitroretinianas. Sí, puede suceder una hipotonía con cámara anterior profunda. Esto se debe a una sobrefiltración en donde el paciente va a tener una hipotonía persistente, hay un colapso de la pared escleral hacia adentro y esto puede provocar una redundancia coroidea y de la retina y esto se ve como unos pliegues cororetinianos y provoca una maculopatía como se darán cuenta en las figuras del fondo de ojo que mostré. Esto puede provocar un flujo exoplásmico restringido, edema de la cabeza del nervio óptico en fases agudas
Esto puede ser reversible hasta 6 meses posteriores al inicio de la complicación, y los factores de riesgo son sobre todo en pacientes con edad temprana, miopía, uso preoperatorio de inhibidores de anhidrasa carbónica y uso de antimetabolitos. Entonces, ¿cuál es el manejo? Podemos colocar inyección de sangre autóloga en la ampolla, como vemos en las imágenes de abajo, suturas de compresión de ampolla. Puede ser cirugía, donde coloquemos suturas de compresión conjuntival, resutura del colgajo escleral y colocar un injerto de parche con esclera donante o pericardio preservado, y por supuesto reformar la ampolla. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente en mi posquirúrgico y tiene una presión intraocular elevada y una cámara anterior plana? Entonces, tenemos que puede ser causado por una maldirección acuosa o un bloqueo pupilar. En el caso de una maldirección acuosa, podemos indicar en el paciente midriáticos, esteroides tópicos, supresores acuosos, e interrumpir la cara vítrea, ¿verdad? Con láser o vitrectomía posterior. En caso de que sea causado por un bloqueo pupilar, por eso es importante realizar una iridectomía quirúrgica de buen tamaño para evitar esto. Entonces se puede hacer un IP con láser o en quirófano. Cicloplégicos, esteroides tópicos y supresores acuosos. En el caso de que encontremos un paciente que tiene una presión intraocular elevada, pero la cámara anterior es profunda, esto se puede deber a una filtración inadecuada o una ampolla filtrante encapsulada. Entonces, en el caso de la filtración inadecuada, esta puede ser por una obstrucción de la fístula, que puede obstruirse por sangre, fibrina, por el iris, por viscoelástico, por vítreo, por el cuerpo ciliar, o puede ser por un colgajo escleral que esté muy apretado. Entonces, en el caso de esto, que se puede realizar, se requiere una intervención temprana para poder realizar una permeabilización del ostium. En el caso de que sea causado por una ampolla filtrante encapsulada, que es más común que la anterior, las causas es por quistes en cápsula de Tenon y cicatrices episterales. Tenemos que la ampolla es muy elevada, con cúpula lisa, hay grandes vasos, pero los espacios son avasculares intermedios y microquistes. La, la mayor resolución en el manejo, o sea, es mejor manejo conservador. En cuanto al paso más importante, es reconocer la presencia de estas dos situaciones, ¿verdad? Y lo que este es presidido por un aumento gradual de la presión intraocular, y hay un cambio en la apariencia de la ampolla que se vuelve menos difuso, vascular, opalescente, plano, y que la presión no disminuye después del masaje. ¿Qué tenemos que hacer cuando existe una filtración inadecuada? Podemos dar un tratamiento médico con corticoides tópicos, utilizarlos cada 1 o cada 2 horas. También podemos decirle al paciente que se realice masajes. La manera de realizar estos masajes es una presión ocular a través de una presión en la esclerótica inferior, a través de los párpados por 10 a 15 segundos. También se puede realizar la lisis de sutura con láser en las primeras 3 semanas si no se utilizó antimetabolitos, y a las 8 semanas si utilizamos algún antifibrótico. ¿Con qué se hace? Puede ser con láser argón, con láser Jack. Estos son los parámetros y las complicaciones. Pues el paciente puede tener hipotonía, una cámara anterior plana, fuga acuosa externa, glaucoma maligno. En cuanto a las complicaciones tardías, puede ser un fracaso tardío de la filtración, los factores preoperatorios y posoperatorios por una inflamación persistente. En cuanto al mecanismo de la falla tardía, puede ser por un cierre de la fístula, donde hay una fibrosis del colgajo escleral o cicatrización de la porción conjuntival de la ampolla. ¿Cuál es el manejo? Una incisión con aguja a través de un borde AVE externo o interno. Podemos utilizar láser, cirugía incisional o repetir la cirugía en otro cuadrante, en el otro cuadrante superior. En el caso de que suceda una ampolla de filtración con fugas, vamos a encontrar una ampolla de gran área vascular, tiene mayor riesgo de fugas, como vemos en imagen.
hay defectos que suelen ser pequeños y la prueba de Seidel positiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un paciente en el posquirúrgico, una cirugía de espesor total, uso de antimetabolitos y tos crónica. El manejo, si la fuga es muy pequeña, supresores acuosos y observación, se puede colocar un lente de contacto, antibiótico tópico, pegamento con cianoacrilato o podemos realizar una revisión quirúrgica para cerrar el defecto. En cuanto a las infecciones relacionadas con las ampollas, suelen ser raras en el periodo posoperatorio temprano. Estamos hablando de las blebitis o la endoftalmitis. Entonces, en cuanto a la blebitis, su incidencia sin antimetabolitos es del 1.1 a 1.3%. Y los factores de riesgo son fugas de ampolla tempranas, conjuntivitis, infecciones de las vías respiratorias superiores, el uso intraoperatorio de mitomicina y clínicamente se ve como una ampolla blanca rodeada de una inyección conjuntival intensa con una reacción variable en cámara anterior y el vitrio claro. El tratamiento en este caso se puede utilizar un antibiótico tópico intensivo, una fluoroquinolona tópica, un aminoglucósido fortificado, vancomicina o cefalosporinas. Y también podemos utilizar fluoroquinolonas orales. El pronóstico es mucho mejor para la recuperación visual. En el caso de la endoftalmitis se puede dividir en temprana o tardía. Temprana cuando sucede en los primeros 3 meses, su incidencia es de 0.2 a 1.5% de los pacientes. Los factores de riesgo es cuando hacemos una ampolla inferior, cuando el paciente cursa con una blefaritis, conjuntivitis, el uso crónico de antibióticos o que se realice una cirugía combinada. En este caso, clínicamente el paciente empeora rápido su visión, se acompaña inyección ciliar y dolor, la ampolla blanca o lechosa y se acompaña de uveitis granulomatosa con hipopio y celularidad vitrea. Entonces, los agentes etiológicos, cuando es de inicio temprano, suele ser asociado con estreptococos y estafilococos y Haemophilus influenzae. Y cuando es de inicio tardío, después de los primeros 3 meses, con moraxela y con hongos, Neisseria meningitidis, pseudomonas. Y el tratamiento es antibióticos sistémicos, antibióticos intravitreos, vitrectomía y antibióticos intravitreos. Corticoides previa la terapia de los antibióticos. Entonces, a pesar del tratamiento exitoso de esta infección, pues los resultados, su pronóstico visual, la verdad es que es pobre. Y esta es mi bibliografía, que es el Shields, la guía europea, ¿verdad? Y el artículo de la cirugía segura de Moorfields. Y eso sería todo de mi parte. Comenta la doctora si hay alguna pregunta, algún comentario. Pero hablaron, sí, ahorita hablaron ellos. Bueno, yo estuve medio escuchando porque estaba en cirugía, pero quería comentarles lo que sí me interesa de estas dos clases. Obviamente las dos son importantes, pero lo que más realizamos nosotros acá es la trave. Ustedes como R3 pueden realizar traves, obviamente si han hecho hueta, ¿sí? Entonces, no es difícil, la verdad, o sea, toda la parte de trave, incluso ayer hablábamos con la doctora Wendy, que si quería ser glaucomatóloga. Entonces, porque la verdad no es tan difícil el glaucoma. Pero bueno, la trave sí me interesa que ustedes sepan el manejo. No sé si mencionaste lo de la clasificación de Indiana. Sí, doctora, lo mencioné, la de Indiana y la de Morfitt. Espérame, voy a subir volumen a esto que no escucho. Me dijiste que sí lo diste. Sí la presenté, doctora. Ok, ustedes cuando están presentando pacientes de trave tienen que decirlo con la clasificación de Indiana y lo tienen que colocar también en su nota. La vez pasada estaba con el doctor Altamirano y pues
vio la diferencia que hay como en evaluar una ampolla filtrante, de acuerdo a eso, la altura, la extensión, la vascularidad, si hay Seidel o no. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el primer día post-op y tenemos una hipotonía, tenemos que descartar que no haya Seidel, ¿sí? Otra cosa importante, hablaste también del needling y la evaluación después de una trave. ¿Aló? Sí, doctora, hablé de la evaluación posoperatoria y de las complicaciones posquirúrgicas tempranas y tardías y el manejo Esto de es cada todo una. lo de la suturulisis, de Sí, cuándo va a todo. ser. Ok. Eso también lo tienen que saber porque ustedes lo pueden manejar perfectamente donde estén, más que todos los pacientes que están lejos. A veces yo sé que se ponen un poquito así como que hago, pero si ustedes tienen conocimiento, van a poder realizar las cosas perfectamente. Otra cosa importante que el doctor Rudy siempre les dice, por favor, suspendan los antiglaucomatosos. Si no, no vamos a tener una buena función de la trave y obviamente con el antiglaucomatoso no vamos a ver si es una trave que está siendo funcional. Otro consejo que les doy es, digamos, tienen un paciente el siguiente día después de bueno, unos, ¿qué? 4 días después de la cirugía. Tienen una presión, pues, relativamente alta. Hablemos de un 24 o 21 y tiene un bled completamente plano. Entonces ustedes deben de realizar este masaje, ¿sí? El masaje es muy importante cómo lo realicen, tienen que explicarle al paciente. El doctor, no sé si alguno de ustedes ha visto cómo lo hace el doctor, me puede decir, Héctor, ¿tú has visto? ¿Nadie ha visto cómo hace el masaje el doctor? No, doctora, no lo he visto. No puede ser que nadie haya visto. Creo que él le pide a los pacientes que se hagan masaje en el párpado. Espérame, no, Y creo párpado que inferior ustedes también. se han visto cómo hace masaje el doctor. Entrar. No puede. Bueno, el doctor hace masaje literalmente en trave de una manera donde coloca sus dos dedos índices, digamos como alrededor. Es que no me quiero poner la cámara porque, bueno, ahí veo a Martín que lo está haciendo, pero creo que lo está haciendo nada más. Ok, ¿sí me ven? Bueno, es prácticamente el doctor hace lo que es en esta manera, ¿sí? Entonces tienen que aprenderlo a hacer y tienen que decirle al paciente que lo tiene que realizar unas 4 o 5 veces en el día. Yo lo hago diferente. Yo lo que lo hago es prácticamente cerca del bleb, hago una presión nada más con un dedo. A diferencia del doctor que lo hace con dos, yo lo hago con uno. No veo a Wendy. Oye, ¿verdad? Ahí está Wendy. Wendy, ¿me Estaba con escuchas? paciente. Ok. Ah. Como tú te gusta glaucoma, puedes explicarle a tus compañeros cómo hacer lo del masaje, porfa. Sí, déjales en estén, por favor. Bueno, Doxium también déjale, pero por 2 semanas, nada más. o sea, en lo personal, nada me gusta glaucoma, ya le dije ayer, pero sí hacemos el masaje de la bula con los índices. Normalmente yo cito al paciente al post-op y después lo cito 2, 3 días después. ¿Por qué? Porque hay que dejar que se inflame la bula para poder hacer el masaje. La otra, por ejemplo, si tienen un Seidel positivo, y no pueden meter al paciente a quirófano, un lente de contacto es súper buenísimo, lo pones y el lente de contacto va a ser como una ventosa, el cual te va a hacer que deje de filtrar. Pero para mí, pues yo nunca vi al doctor tampoco, doctora, solamente yo lo que yo sé es que haces un masaje con los ambos índices en la parte de aquí arriba y vas evaluando el Seidel. ¿Cómo se hace el Seidel? Normalmente en otras cirugías hacemos el Seidel en la parte inferior, o sea, ponemos la tirita abajo. Aquí el Seidel tiene que ser donde pusimos la sutura, donde está la conjuntiva, ahí mismo ponemos la tira de fluorosemida. ¿Por qué? Porque si la pones abajo te puede dar un Seidel positivo o algo negativo. Entonces tiene que ser exactamente donde está la sutura para ver si sí está filtrando o no. Correcto, eso es muy importante porque muchas veces se le ha ido de paso a los residentes que tiene Seidel positivo y no lo ven. Entonces, tienen que ser bien ajuiciosos y yo les sugiero, ¿verdad? Estos consejos si lo quieren tomar, bueno,
Yo magnifico y me quedo justamente en la posición donde están las suturas, como bien dijo Wendy. Y a veces se ve una miserita, pero esa miserita es la que hace dolor de cabeza. Entonces, eso es muy importante y colocar punto. Los esteroides son muy importantes, chicos. Obviamente tiene que haber inflamación, pero no tenemos que tener una trave fallida. Entonces, no me bajen los esteroides tan rápido en un paciente con trave. Sí, a pesar de eso, han hecho su turulisis, han hecho lo del needling, han colocado 5FU, o sea, todo lo que han podido hacer y no consiguen nada positivo, tienen que hacer una revisión de trave en el quirófano, o sea, volverla a meter. Entonces, y no pongan los antiglaucomatosos, porque si no, no van a ver absolutamente nada. La doctora mencionó que se puede poner la mitomicina de 1 a 5 minutos. Yo he leído que es máximo 2 a 3 minutos. Arriba de 3 minutos ya pueden provocar la escleromalacia, entonces ya es cuando provocan fugas y etcétera de problemas. Lo ideal es ponerlo. 2 minutos lo pone el doctor Gutiérrez y pues Sí, no escuché eso porque doctor estaba Toño operando, también, pero bueno. 2 minutos. No, es que fíjate que eso es lo que dice la guía europea. Puse de que las posologías que dice de Morpheus, el sistema de Morpheus, y lo que dice la guía europea. Justamente el sistema de Morpheus dice que de 1, máximo 3 minutos, y en la guía europea de 1 a 5 minutos. Sí, el problema es que más de 2 minutos, o sea, máximo 3, ya te provoca la escleromalacia. Entonces, ahí es como que a veces un poquito más de problemita. Pero pues como digo, yo platico con el doctor Toño y dice, cada escuela, ¿no? Pero lo ideal es de 2 a 3 minutos y no le juguemos a nada. No, y acuérdense lavar con bastante solución porque a veces solo le ponen 5 ml y pues no, tienen que lavarlo con bastante solución, son 30 a 20 ml pues aproximadamente que tienen que hacerlo, no 5 ml. Pero bueno, eso es lo que me interesaba más de la trave. Léanse por favor lo de la clasificación de Indiana y les voy a, bueno, faltan 2 clases más, entonces en las 2 clases más que nos faltan, les voy a dejar la tarea que eso les va a funcionar a ustedes de una sola vez para estudiar para el examen. Entonces el martes les digo, yo les iba a decir ahora, pero prefiero terminar los 2 temas de Wendy y Fortunato y así les dejo la tarea, ¿ok? Para que obligatoriamente se estudie. Bueno, pues pasen bonita tarde, se me cuidan, chicos, bye. Yo, clasificación lineana, trave, vasculatura, extensión, o sea, que es altura. Bueno, va. No le hagan caso a esta loquita. Ok, nos vemos. Gracias, doctoras. Muy bonito su clase, súper cool. Gracias.